La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Colombia. El esfuerzo está floreciendo y bailando en el lugar. Soy Gina Marcela Díaz, tengo 42 años. Soy una mujer, se podría decir que hecha pulso. Soy madre, cabeza de hogar, de 6 hijos. Hace 5 años me gradué de bachillerato en la nocturna en el Colegio Antonio José Uribe, aquí en Bogotá. Este colegio le debo muchísimo, ya que infortunadamente desde niña tuve un problema con la tartamudez. Siendo tartamuda, pues fue realmente una dificultad bastante grande para desenvolverme, para desarrollarme, para hablar. Obviamente pues me daba pena, no hablaba, no decía nada. Gina es una madre consagrada a su hogar y sus hijos. Sin embargo, en ella había una frustración por no haber podido estudiar. Sus labios cosidos por el miedo deseaban cantar. Mis hijos crecieron, estaban estudiando en un colegio del distrito también. Infortunadamente aquí en Bogotá pues pusieron, digamos, como un nuevo orden, que a ningún niño se le podía negar la educación, y eso obviamente está muy bien. Ellos quedaron sin estudio más o menos 2-3 años, los estuve en mi casa estudiando, pero conmigo. O sea, yo les enseñaba, yo leía, los preparé mucho en la casa. Sin embargo, Gina sabía que lo mejor era buscar un colegio para que pronto sus hijos volvieran a estudiar formalmente, pero algo inesperado sucedería. Y gracias a Dios encontré que a partir de los 15 años, la nocturna daba la oportunidad, la educación para jóvenes y adultos, daba la oportunidad de que mis hijos estuvieran allí. Yo dije, bueno, pues vamos a darles la oportunidad. Inicié con ellos, los matriculé a mis 2 mayorcitos. Infortunadamente era solo para después de los 15 años. Uno de mis hijos tenía 14, el otro ya tenía los 15, entonces tocó repetir un ciclo. Y yo como mamá, yo dije, bueno, pues ya que van a estar en la nocturna, por seguridad, pues yo voy a entrar con ellos. Y entré con ellos a estudiar sin la menor idea, digamos, de que yo quisiera estudiar para mí. Lo hice más que todo como por acompañarlos a ellos. Gina continuaba con sus miedos de hablar en público, pero con el apoyo de sus compañeros, hijos y pareja, seguramente podría romper esa barrera que le impedía alzar su voz. Anteriormente no podía decir una palabra completa ni en 5 minutos. Y allá los profesores, los docentes, me impulsaron, me dijeron, no, tú tienes que hacerlo, y me ponían a exponer y me ponían a leer y me tuvieron toda la paciencia y el mayor respeto del mundo, tanto de ellos como de mis compañeros, y efectivamente empecé y lo logré, y ya después ya no me quedaba como tanto tiempo tan quieta, como tan tímida. Empecé a hablar, empecé a desarrollarme, me dejaron participar, fui una líder, gracias a Dios. Estuve con unos compañeros excelentes y gracias a los docentes, a la educación para jóvenes y adultos,
fue maravilloso porque es como si hubieran despertado una nueva mujer completamente que estaba dormida, que yo no sabía que existía. Cuando nos graduamos todos y todo, pues sí, tengo que decirlo, es triste porque uno sale con todo el ánimo del mundo de seguir en su estudio, de seguir creciendo como persona, como profesional, y infortunadamente las oportunidades hasta ahí llegaron. Al menos le doy gracias a las jornadas nocturnas y a la educación para adultos y jóvenes que nos dieron la oportunidad de no estancarnos ahí, ni para mis hijos ni para mí. Y me siento muy feliz porque yo siempre soñaba con terminar el bachillerato, solo esa meta. Y ya después que lo hice, quiero la otra. Y ojalá que en estos años siguientes se pueda cumplir. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, Es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER con el apoyo de DVV Internacional.